Bueno, vamos a continuar con esta parte de la retroalimentación. Vamos a seguir admitiendo a los compañeros hasta mientras. Y vamos donde estábamos, ¿no? Estamos admitiendo a todos. Y estábamos aquí en el régimen presupuestario de las municipalidades, ¿no? Entonces, a pesar de que las municipalidades generan sus propios recursos, ¿verdad? En mérito a la autonomía, todavía necesitan presupuesto o todavía dependen del presupuesto del gobierno central en una parte y tienen que presentar, al igual que todas las entidades públicas y las empresas y los demás niveles de gobierno, también su presupuesto dentro de los términos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿verdad? Mediante su brazo operativo, que es el Viceministerio del Presupuesto. Entonces tienen que estar todos aglutinados en el mismo documento y además tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que estar de acuerdo con las políticas económicas y financieras del gobierno. Así que mucha autonomía al final no hay tampoco, ¿no? Porque puede ser observado ya que no cumple con los planes, ¿no? Con la política financiera del gobierno. Entonces vas a tener que modificar tu presupuesto para cumplir, ¿verdad? Entonces, por último, ¿no? El artículo 109 de la ley 2028 establece que durante la ejecución del presupuesto solo se permite modificar y efectuar traspasos previa evaluación de los grupos de gasto correspondientes, ¿no? Y quedará autorizado mediante ordenanza municipal. Esto quiere decir, o de esto se deduce que el presupuesto por ley general no tiene modificaciones o no debería sufrir modificaciones, pero existen situaciones de hecho que obligan a la modificación del presupuesto y siempre se modifica o se puede modificar, ¿verdad? Pero como el presupuesto es una ley, entonces también una ley se modifica con otra ley, ¿verdad? Del mismo carácter, ¿no? Que tendría que modificar las asignaciones del presupuesto. Entonces eso para el tema número 3 y este tema número 4 que son principios presupuestarios, ¿no? Y eh, son preguntas van a ser preguntas solamente de selección múltiple, de concepto, ¿verdad? ¿A qué principio? Perdón, doctor, se está escuchando súper entrecortado porque alguien está con su micrófono abierto. Ok, vamos a cerrar. Perdón, era yo. Ya está bien. No se preocupe. Entonces ya debe estar bien. Seguimos admitiendo igual a los compañeros. Entonces, en esta parte del presupuesto, sí se van a tomar preguntas para la selección múltiple, pero del tipo, digamos, ¿a qué principio presupuestario corresponde la siguiente definición, verdad? El presupuesto debe ser aprobado en forma regular para un periodo corto, ¿no? Y van a estar ahí principio de equilibrio, de periodicidad, y ustedes eligen el que corresponda, ¿no? Entonces, son solamente pequeñas definiciones cortas, ¿verdad? De los diferentes principios, ¿no? De equilibrio, ¿no? Que tienen que estar todos consignados, el total de gastos y el total de recursos previstos, la periodicidad, que bueno, hace referencia al carácter regular del presupuesto, viene cada año, ¿verdad? Exclusividad, que tiene que estar limitado solamente esta ley tiene que solamente contener normas que vayan dirigidas a la asignación de recursos, al gasto y al control, ¿verdad? Entonces, no debería eh, no debería contener normas que no tengan que ver con la ejecución presupuestaria, con la aplicación, ejecución, control y fiscalización del presupuesto, ¿no? Solamente esas normas tienen que ir contenidas en esa ley del presupuesto. Luego, el principio de universalidad, la totalidad de gastos tienen que estar contenidos en el presupuesto. Entonces, la totalidad de gastos quiere decir todos los gastos de todas las empresas, los niveles de gobierno, de todas las empresas públicas y de todas las instituciones públicas, ¿no? El principio de programación que refiere a asignaciones financieras y programas que se ejecutan en corto plazo. El principio de unidad, que solo tiene que haber un presupuesto, ¿verdad? No puede haber diferentes leyes de presupuesto, no solamente se aglutina todo en una ley, ¿no? El de continuidad, que, bueno, no puede haber
no puede suspenderse, ¿verdad? No puede haber una gestión que no exista presupuesto o ley del presupuesto, ¿no? Entonces tiene que ser un ejercicio fiscal de un año y de un año y de un año y de un año y no tiene no puede no haber presupuesto, ¿verdad? En caso de que algunas empresas o varias o instituciones públicas no presenten el presupuesto, no quiere decir que se va a ver truncada esta ley, sino que se va a copiar la, la, la asignación presupuestaria del año pasado, del anterior periodo fiscal, y se va a asignar así y luego se van a determinar responsabilidades para los funcionarios que estaban a cargo de la programación del presupuesto, ¿no? Eh, Especificidad, que quiere decir la clasificación de los gastos, ¿verdad? En partidas, subpartidas, ítems, todo sin ambigüedades, ¿no? El principio de flexibilidad que permite adecuar el presupuesto, pero solamente en ciertas condiciones, ¿no? Que por general el presupuesto no puede ser modificado. El principio de acuciosidad o realismo tiene que armonizar el presupuesto con la realidad económica financiera, ¿no? No vamos a, eh, no vamos a querer pues hacer una planta nuclear si no sabemos ni dónde botar nuestra basura, ¿no? Ahora, otro principio es el de claridad, ¿verdad? Que facilita la ejecución y el control. Entonces, no tiene que tener ambigüedades, no tiene que dar lugar a dobles interpretaciones y tiene que ser claro y conciso en cuanto a las asignaciones que se contienen en el presupuesto. El principio de legalidad, ¿no? Es el sustento jurídico o normativo. Fija las reglas de competencia de los poderes del Estado, ¿no? Entonces, es la normativa conexa a la que tiene que adecuarse esta ley del presupuesto, o sea, la constitución política del Estado, ¿no? Y otras normas de corte financiero. El principio de publicidad, ¿no? Que no puede haber gastos reservados, no puede ser un secreto, ¿verdad? El ingreso, el egreso y la asignación de gastos, pero más o menos es como que un secreto, ¿no? Porque en cada gestión no se da un reporte claro, ¿no? De cuánto se ha obtenido, cuánto se ha gastado y si en realidad ha sobrado algo, cuánto es, ¿no? Y si se, y si se da o se realiza esta parte en algún acto público y demás, las personas no podemos tener acceso a realizar el control social y a pedir, digamos, los estados financieros de una empresa pública, porque se nos van a reír en la cara, ¿no? Nos van a decir que recurramos por la vía llamada por ley, que vayamos primero a transparencia y todas otras cosas que, bueno, no caen solo en saco roto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor jurídico del presupuesto? ¿No? Este ya habíamos visto, la ley material y formal, ¿no? Y la otra concepción que dice que no hay diferencia, en, que el presupuesto es una ley con, eh, con el mismo peso y valor que todas las otras leyes que se van dictando, ¿no? Fases de planificación, estas fases de planificación, digamos, pueden ser tomadas como también preguntas de emparejamiento, ¿no? ¿A qué se refiere la planificación? Digamos, van a estar planificación, programación y presupuesto y sus características a un ladito para que emparejen de cada uno, ¿no? Ahí va a estar tal vez un poco más resumido, pero con términos textuales de acá o de la diapositiva o del texto de Word. Entonces, ahí eso, ¿no? Lo que habíamos dicho, los principios que van a llegar a manera de selección múltiple, ¿no? Y, bueno, la dinámica del presupuesto, que, bueno, la aprobación legislativa ya la conocen desde que han aprobado derecho constitucional, ¿verdad? Luego, las etapas de la elaboración del presupuesto, el veto presidencial, ejecución, control, ¿no? Esta parte de control eh, es lo que me parece importante, ¿verdad? Lo que es el control político y lo que es el control social, la diferencia entre estos dos, y además los conceptos, ¿no? Para lo que también se van a ir a la Constitución Política del Estado, al 158, numeral 20, ¿no? Acá está, 158, numeral 20, dice, ¿no? Son atribuciones
de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Numeral 20, controlar y fiscalizar las empresas públicas de capital mixto y toda entidad que tenga participación económica con el Estado. Eso se llama control político, ¿verdad? Lo hace un poder a otro poder, ¿no? O un órgano a otro órgano. Ahora, el control social, que está facultado para nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Y está establecido en el 241 y 42, ¿no? Eso, el 153 o 158 es del control político, ¿verdad? Y el 241 es del control social. ¿No? Que dice, el pueblo soberano por medio de la sociedad civil organizada participará en el diseño de las políticas públicas. Ejercerá el control social en la gestión pública en todos los niveles del Estado, ¿no? Entonces, ese tipo de control también va a ser nomás objeto de pregunta de nuestro examen del primer parcial, ¿no? Eso para el tema número 3 o número 4 y vámonos con el número 5, que son las empresas públicas, ¿no? Tal vez si vamos a tomar la definición, vamos a procurar tomar una de las definiciones que nos establece nuestra normativa vigente, ¿no? ¿Qué dice la normativa? Son empresas públicas, ¿no? Los organismos constituidos para desarrollar sus actividades económicamente rentables en los ramos industriales, comerciales o de servicio, ¿no? ¿Constituidas por quién? Por el Estado, ¿no? Obviamente. Son personas jurídicas de derecho público con patrimonio y autonomía de gestión administrativa, financiera y legal. También correcto, ¿verdad? Entonces, no va a haber opción para que ustedes escriban, ¿verdad? A efecto de que la revisión sea más sencilla, porque incluso la plataforma toma en cuenta las mayúsculas y los acentos y demás, y entonces puede ser que escriban algo bien o sea, den una respuesta correcta y al final les salga mal y va a haber confusiones, ¿no? Entonces todo va a estar predeterminado, ¿no? Lo único que tienen que hacer es escoger la opción correcta en los diferentes formatos, ¿no? Ahora el Código de Comercio nos señala lo que es una empresa mixta, ¿no? ¿Cuándo es mixto? Cuando participa el Estado juntamente con la iniciativa privada en la actividad económica, ¿no? Formadas por el Estado, y otras entidades dependientes y el capital privado. ¿Para qué? Para la explotación de empresas que tengan personalidad de interés colectivo, ¿no? Esas son de economía mixta. ¿No? En cuanto a la finalidad de las empresas públicas, ¿verdad? La Constitución Política del Estado en el 309 nos establece cuáles son los objetivos de este tipo de entidades o de empresas públicas, ¿verdad? Administrar los derechos propios del Estado, administrar los servicios básicos, producir directamente bienes y servicios, ¿no? Toda empresa, toda entidad económica, todo agente económico, cuando participa en la economía, ¿qué hace? O vende bienes o vende servicios, no hay otra, ¿verdad? Incluso, bueno, alguno dirá, ya, y el que fabrica, igual vende, ¿verdad? ¿O qué hace? ¿Lo regala? ¿Qué hace? Pues, ¿no? Igual, todos venden bienes o servicios, ¿no? Luego, promover la democracia económica y garantizar la participación y el control social sobre su organización. Y eso, bueno, ya cae también en saco roto, pero está ahí en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, cuando les señalen, escoja una de las finalidades de las empresas públicas del Estado entre las siguientes opciones, ¿no? O escoja las finalidades de las empresas públicas, ¿verdad? Que están descritas a continuación. Entonces, puede ser que haya dos respuestas o solo una, pero en todo caso, en la orden va a estar en plural o en singular para que ustedes se den cuenta de que tienen que elegir solamente una o tienen que elegir más de una en su caso, ¿no? Las deficiencias, bueno, eso ya no tiene nada de dificultad, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones a favor de las empresas públicas? Evitar monopolio, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre dependencia y tuición? Es también un poco importante porque la dependencia directa y la tuición son dos figuras que afectan directamente a la administración de la empresa pública, ¿verdad? Una dependencia directa es una subordinación de una determinada empresa al ministerio del área. Entonces,
Cuando tiene dependencia directa y dependencia funcional, lo único que tiene que hacer es cumplir las órdenes de este ente jerárquico superior que es el ministerio, ¿no? Te dice contratar, contratas, te dice votar, votas, te dice ya no hagas poleras de ese color, ya no haces, aunque sea lo que más vendes, ¿no? Porque tienes dependencia, ¿verdad? Porque si no cumples con el superior jerárquico, responsabilidad administrativa, te van a botar de tu trabajo, ¿no? No te van a meter a la cárcel, pero te vas a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque tienes una relación de dependencia directa y funcional. Mientras la tuición es un término mucho más amplio a efectos de que las instituciones puedan tener más decisión en la administración, ¿no? Entonces los ministerios sobre las tuiciones y empresas públicas se ejercerá de acuerdo al artículo 27 de la ley 1178, que dice cualquier tuición que corresponda ejercer a una entidad pública respecto de otra corresponderá promoción y vigilancia de la implantación y funcionamiento de los sistemas de planificación. Entonces, esto es como son como términos más, hacen referencia más a un tercero, a un espectador, ¿verdad? Alguien que no tiene poder de decisión sobre la administración de la empresa pública, ¿no? Pero sí te va a controlar, te va a fiscalizar, ¿no? Todo lo que realices una vez que tengas sus efectos jurídicos. Pero la dependencia funcional no te permite tener una amplitud de administración en la empresa pública y entonces puede ser que fracases, puede ser el mejor administrador, pero como tienes que cumplir las órdenes del ministerio, puede ser que por el criterio del ministerio fracase la empresa pública que estás administrando, ¿no? Y ese es lo malo de la dependencia, ¿verdad? En las empresas públicas tiene que haber tuición nada más. Y algunos criterios para el mejoramiento de las empresas públicas, que ya es un tema, una apreciación personal, ¿no? Y que no creo que entre al examen, pero en todo caso son estos tres nada más. Mejoramiento en la dirección técnica, mayor flexibilidad en las decisiones ejecutivas, ¿no? Y ética y honestidad administrativa, ¿no? Entonces, ese es el tema 5 y lo habíamos ampliado con la conformación de las sociedades de economía mixta, ¿no? Acá puede plantearse una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se conforma las sociedades de economía mixta? Son sociedades formadas entre Estado, municipalidades, gobernaciones u otras entidades públicas. ¿Con quién? Con el capital privado. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo de actividades industriales, ¿no? ¿Listo? Eso, ¿cuáles son sus objetivos? Ofrecer servicios públicos más rentables, eficientes y actuar dentro de la economía o como persona de derecho privado, ¿no? En su denominación tienen que tener siempre la abreviatura SAM o la palabra mixta o sociedad de economía mixta, ¿no? Eso, el número de socios que es 2 o más, entonces no hay confusión acá, ¿verdad? Porque si estamos haciendo una sociedad, para hacer una sociedad se necesita una pluralidad, ¿verdad? Y la pluralidad es lo contrario a la singularidad, singular uno, ¿verdad? Entonces, para formar una sociedad, 2, ¿no? Ahora, si estamos hablando de bancos y entidades de intermediación financiera, tienen su propio número mínimo de socios establecido en la ley número 393, pero no estamos hablando de ese tipo de entidades en específico, ¿verdad? De los bancos. Estamos hablando de cualquiera. No. En los requisitos para su constitución, son estos 5, la propuesta, el convenio, el decreto, el depósito y la inscripción, ¿no? Que están aquí más especificados, ¿no? Que, bueno, en su caso, se puede decir, tomando en cuenta los requisitos para la constitución de las sociedades de economía mixta, ¿verdad? Eh, escoger la respuesta que corresponda a, ¿no? Por ejemplo, al documento que autorice la formación de la sociedad, aprueba el proyecto de contrato de constitución y estatutos y ordene su protocolización, ¿no? Entonces, ¿qué vas a escoger? No vas a escoger la suscripción del convenio, ¿no ves? Vas a escoger ni el depósito del banco, vas a escoger el decreto supremo, ¿no? Eso, y bueno, nada más, ¿no? Esta parte de abajo del peritaje, eso lo vamos a dejar de lado, que ya va más tirado al derecho comercial. Y bueno, eso, ¿no? Y la transferencia que, bueno, tiene su carácter particular, porque dice que, bueno,
en el efecto, ¿verdad? Y además es algo lógico también, ¿no? Si las acciones del sector privado se transfieren al sector público, entonces se va a transformar en una empresa pública, va a dejar de ser una sociedad de economía mixta, ¿no? Y va a seguir prestando el servicio, pero bajo ese denominativo de empresa pública. Y si pasa al viceversa, ¿verdad? Del aporte público hacia que las acciones del sector público son transferidas al privado, entonces se va a volver nomás una sociedad anónima privada dentro de los términos que establece el Código de Comercio y va a seguir prestando el servicio siempre y cuando no sea estratégico, ¿no? Y bueno, sí, eso para este tema. Y luego ya estaríamos con nuestro tema número 6, que es el último que hemos avanzado, y lo último que va a entrar, que es un poquito largo, pero no está, digamos, muy complejo tampoco, ¿verdad? La definición del derecho tributario, eh, bueno, sí es importante, ¿verdad? Eso vamos a tomarla en cuenta, ¿no? Y va a ser alguna de las que están acá nomás, entonces se van a dar cuenta al estudiar o al revisar cuál es la que corresponde, ¿no? El, las fuentes del derecho tributario es lo mismo que en todas las materias, como ya hemos visto, y en el derecho financiero igual. Constitución, ley, decretos, otras disposiciones, jurisprudencia. Luego su clasificación en parte general y especial o material y formal, ¿no? Eso tampoco reviste ninguna dificultad, ¿verdad? Si la pregunta es, seleccione la opción que describa el objeto de estudio del derecho tributario sustantivo o material, entonces se escogerán pues las definiciones y los fundamentos de la tributación, ¿no? Si dice el formal, pues si les pide el formal, escogerán las normas jurídicas que permiten el funcionamiento de la administración tributaria y habrá otras que no corresponden para nada, ¿no? a la respuesta, ¿no? Ahora, el poder tributario también es algo importante, ¿verdad? También se llama potestad tributaria, pero ¿qué es? En resumen, la facultad del Estado para crear, modificar y extinguir los tributos y sus elementos, ¿no? Entonces, este es el poder tributario y tiene sus características, ¿verdad? Se les otorga a los diferentes niveles de gobierno, no es irrestricta, ¿no? Tiene estas otras características puntuales, ¿no? La abstracción, la permanencia, la irrenunciabilidad, la indelegabilidad, que también pueden ser como preguntas de emparejamiento, ¿verdad? Poner los conceptos aquí en una fila y para que elijan las definiciones, ¿no? Entonces, en todo caso, también va a estar de manera textual, no se va a utilizar textos que sean sinónimos, digamos, ¿verdad? No, o algo que no esté en el material de consulta, así que seguramente va a ser fácil identificar la característica y poder emparejarla con su concepto, ¿no? Abstracción que es inherente al Estado, permanencia que no se extingue con el tiempo, o sea, el Estado, solo el Estado puede crear, modificar o extinguir, ¿verdad? En el 2, ¿no? Mientras existe Estado, va a existir la capacidad de crear tributos, modificar o extinguir, ¿verdad? La irrenunciabilidad quiere decir que ningún Estado puede expresamente renunciar a la capacidad de crear tributos y decir, no, desde hoy en adelante por ley ya no vamos a cobrar impuestos. No, no se puede, es irrenunciable. Puede ser que por política de gobierno no cobres impuestos, no utilices, ¿no ve? Tu poder tributario, ¿no? Pero no quiere decir que vas a renunciar a él. Puedes utilizarlo en cualquier momento. Luego está la indelegabilidad, que no puede transferir de manera temporal ni transitoria la potestad tributaria, ¿no? Y para eso habíamos visto nuestro artículo 22 del Código Tributario, ¿no? Y en el que se señala que no se pueden delegar, ¿verdad? Esas funciones estratégicas, pero sí hay otras que sí se pueden delegar, ¿no? Como el cobro que se delega a los bancos, ¿no? La recaudación, porque no es
no tiene que ver con el ejercicio de la potestad tributaria, pues no es modificar, crear o extinguir, ¿verdad? Tributos, no son solamente aspectos técnicos que se pueden delegar. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones al poder tributario? Eso es también muy importante, ¿verdad? Son los principios superiores de tributación, en primer lugar, que están establecidos en el 323 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, revisan el 323 y ahí van a estar las respuestas, ¿verdad? Acá está, ¿no? La creación, modificación, acá está. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia. Entonces, esas son las primeras limitaciones al poder tributario, ¿verdad? Los principios superiores de tributación. Y después están las limitaciones de la organización política, ¿no? Entonces, como estamos organizados en autonomías territoriales, ¿no? Hay un límite igual para que las administraciones tributarias, un límite territorial para que estas administraciones tributarias puedan ejercer sus funciones, ¿no? La importancia de los recursos tributarios, cuantitativa, cualitativa, eso está fácil, no hay nada que explicar, ¿no? Las características de los tributos. No se confundan las características de los tributos con los elementos, ¿no? Del poder tributario o las características del poder tributario, ¿no? Del poder tributario son estos, ¿verdad? Abstracción, permanencia, irrenunciabilidad, indelegabilidad, ¿no? Y las características de los tributos, o sea, como los cobros, ¿verdad? Como los cobros que el Estado exige a los particulares para la atención de las necesidades públicas, tiene sus propias características: económica, obligatoriedad, juridicidad y bienestar general, ¿no? Eso también es una parte importante, pero no reviste ninguna dificultad. Sí reviste un poco de dificultad en la estructura de los tributos, lo que es el hecho generador, ¿verdad? La materia imponible, la base imponible, ¿verdad? Pero en todo caso, remítanse solo a la ley, ¿verdad? Acá está la referencia legal. Cuando les digan que es hecho generador, vayan al código tributario, ¿verdad? Cuando les digan que es base imponible, vayan al código tributario. Cuando les digan que es tasa, vayan al código tributario, porque ahí están las respuestas. No vamos a tomar ninguna definición doctrinal ni nada, porque todo está en nuestra ley 2492, ¿no? Afortunadamente nos ofrece conceptos, ¿no? Entonces, los vamos a tomar de ahí, porque son los que están vigentes en nuestro sistema jurídico, ¿no? Entonces, no tenemos por qué ir a otro lado, ¿verdad? El sujeto pasivo lo propio, la exención lo propio, ¿verdad? Todos estos elementos de los tributos están definidos en nuestro querido código tributario, ¿no? Ahora, la clasificación también es muy importante, esto sí vamos a tomar en cuenta. Tributos es un término general que engloba todas estas especies o todas estas especificaciones, ¿no? Impuestos, tasas, contribuciones especiales, patentes municipales, y abajo aumentenle en regalías, ¿no ve? Son 5, ¿no? Impuestos, tasas, contribuciones especiales, patentes municipales y regalías, ¿no? Entonces, si cada uno está definido también en nuestro código tributario, tanto en los impuestos en el 10, ¿no? Las tasas en el 11, las contribuciones especiales en el 12, ¿no? Las patentes también están aquí. Luego las regalías, que bueno, no están definidas, pero las tenemos en el material, ¿verdad? Son prestaciones obligatorias que tiene que pagar el Estado por concepto de explotación de recursos renovables o no renovables, de acuerdo al volumen de explotación de los mismos, ¿verdad? Y las patentes se pagan solamente por la realización de la actividad sin importar el volumen, ¿verdad? Realizas una actividad económica dentro de la jurisdicción territorial de la administración tributaria y tienes que pagar patente de funcionamiento, ¿no? Entonces, eso, hasta ahí va a entrar al examen. Justo se nos está terminando el tiempo, ya va a ser 12 menos cuarto, ¿no? Entonces, no sé si tienen más dudas de cómo va a ser el examen o qué clase de preguntas más se van a plantear. Aunque en realidad no hay otra clase de preguntas, ¿no? Son solamente esos 3 tipos de emparejamiento, de complementación con las palabras que ya van a estar determinadas ahí y de selección múltiple, ¿no? Esas 3. No hay falso verdadero por instrucciones de la administración. Doctor, ¿cuántas preguntas va a hacer en el examen? Perdón. Lo que nos dicen es
20 a 25, pero yo creo que van a ser unas 20, ¿verdad? Porque si estamos hablando de 45 minutos, por ejemplo, ¿verdad? Porque ese es el tiempo que nos están dando para ponerles a ustedes, ¿no? Y que se puede ampliar si es que la plataforma está lenta o está colapsando o algo, ¿no? Entonces tendrían 2 minutos y un poco más por pregunta. Entonces, la mayoría va a ser de selección múltiple para poder, para que no esté, no represente mucha dificultad del tiempo. Entonces, yo creo que van a ser 20 preguntas, pues el mínimo que nos está exigiendo la administración, ¿no? Doctor, disculpe mi atrevimiento. Sí. ¿Van a ser respuestas así de opción A, B, C o van a ser de desarrollo? No, no hay desarrollo para que ustedes puedan escribir, ¿no? Las preguntas que se plantean son de forma de selección múltiple. No, les voy a mostrar una que hemos hecho, que tengo ya de otro, de una materia de primero que hemos hecho la pruebita, porque no saben manejar la plataforma, ¿verdad? Entonces, acá está el cuestionario, ¿no? Vamos a revisualizar, a ver, ahorita vamos a ver, ¿no? Aquí está. No, digamos, aquí están los tres tipos de pregunta, ¿no? Está esta de selección múltiple, que, eh, que es como dices, ¿verdad? Opción 1, 2, 3, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿verdad? Esa es la de opción múltiple, ¿verdad? Eh, solamente pones aquí pones un texto, ¿verdad? Y dices, elija la definición o que corresponde al concepto de, ¿no? Y aquí van a estar las diferentes, ¿no? A ustedes se les va a mostrar en otro formato, ¿verdad? Pero van a estar las diferentes para que ustedes elijan. Luego, en el otro tipo de pregunta, lo propio van a, digamos, en el que es, vámonos aquí, vamos a ver cada uno de los tipos, ¿no? Uno es selección múltiple, el otro es relacionar, ¿verdad? Y eso quiere decir que van a tener una columna donde van a estar los conceptos, por ejemplo, las definiciones, y en otra van a estar los términos. Y en esos términos vamos a escoger nada más, ¿verdad? Vamos a realizar ¿qué se llama? Aquí, por ejemplo, ¿no? Acá, como dice, asocia los enunciados propuestos, ¿no? Entonces, acá va a haber un enunciado y aquí va a estar una definición o un término. Y ustedes tienen que elegir el que corresponda a cada lado, ¿no? Ese es un tipo de preguntas. El otro es el de complementación, que va a estar acá, todo un párrafo. Por ejemplo, el concepto del derecho tributario. Y le van a faltar unas cuantas palabras de las que ustedes van a poder escoger haciendo clic acá y se les va a desplegar una lista y van a escoger la que corresponda. Y luego está la que conocen, que es de selección múltiple, que es escoger A, B, C y D, ¿no? Esas son las tres preguntas, o tres tipos de preguntas que va a contener el examen. No sé si les queda alguna duda más del tipo de preguntas o la prueba. No, claro, lo único de la verdad, sobre sobre los trabajos que hicimos, mm, Ajá. eh, sobre eso El, también se calificarán, no sabemos, la verdad no. el parcial es sobre 35 puntos, ¿verdad? Y el segundo parcial lo propio y el examen final 30 sumando los 100 del semestre, ¿no? El examen tiene una nota de 20 puntos y
los trabajos tienen una nota en total, en su totalidad de 15 puntos, ¿no? Haciendo los 35 puntos del parcial, ¿no? Entonces, si han presentado todos sus trabajos dentro del plazo, ¿verdad? Y corresponde a la orden que se ha entregado, entonces pueden estar seguros de que tienen sus 15 puntos, ¿verdad? Y luego lo que corresponda al examen parcial, que son 20. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más consultas al respecto de la prueba, entonces vamos a quedar ahí y nos vemos en la siguiente clase, que es el examen. Conéctense temprano en la hora determinada y si es que se les presenta alguna dificultad técnica, siempre saquen una captura de pantalla o una fotografía y me la envían para que yo pueda solucionar, coordinar con el coordinador, con el doctor Unzueta, ¿verdad? Para ver de habilitar un intento más o en su caso de ampliar el plazo para que puedan rendir la prueba en buen término, ¿no? Entonces, vamos a estar atentos, eso tienen que comunicar al momento, no pueden comunicar cuando termine la prueba, ay, es que no daba, ¿verdad? Varias veces he intentado y no daba. En cuanto una vez se les cuelgue el sistema o algo, o a veces, o tal vez aparezca directo en la última página, porque a algunos creo que les ha pasado eso, han respondido unas 2, 3 preguntas, creo que se ha ido a la última página, entonces le ponen una captura, la mandan y podemos solucionar el problema, pero tiene que ser de manera inmediata, ¿no? Y con ese respaldo también de las imágenes, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí y nos vemos el miércoles en el examen. Hasta luego.